Política. Desde CESIF no tenemos ninguna duda en afirmar que los empleados públicos somos siempre la primera variable que utilizan los gobiernos para aplicar políticas de recortes. Lo hizo Zapatero, siguió Cospedal, insiste Paje y lo vuelve a repetir Rajoy. Desde su incuria, algunos políticos deben considerar electoralmente rentable que se bajen los sueldos, se suban las jornadas, se echen a la calle a cientos de trabajadores, se empeore la normativa de incapacidad temporal en el caso de enfermedad o se supriman las pagas extras. Si bien en un principio estas medidas suelen contar con el beneplácito de un corifeo de aduladores, cuando la sociedad se resiente, los servicios sociales básicos se ven afectados y los trabajadores de la función pública se hartan. El panorama electoral se trastoca y si no, que preguntan a Cospedal por qué no gobierna hoy en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Y es que, compañeros, al referirnos de los desdibujados empleados públicos, estamos hablando de enfermeros, de maestros, de médicos, de policías, de los que cuidan de nuestros mayores, de los que vigilan el estado de nuestros alimentos, de los que trabajan en guarderías, en prisiones, en juzgados, en extranjería. Todos estos somos los que tan denostados empleados públicos. Estos conformamos el colectivo al que, en una estulticia reiterada, intentan linchar y criminalizar políticos mediocres que deberían preocuparse más de la desafección de la sociedad y de su corrupción sin límites. Más de 69.000 empleados públicos trabajamos en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y, sin lugar a dudas, hemos sido uno de los colectivos más castigados en España por los recortes. No hace falta ver más que la tasa Paje-Cospedal, que todos los meses nos siguen quitando un 3% de nuestros salarios, además del 5% que ya nos quitó Zapatero, tal vez para engrosar los fondos dedicados a la propaganda o a los asesores o altos cargos. Y cuando se da un paso más pequeño de la recuperación de nuestros derechos, va Rajoy y la recurre al Constitucional. Recurre una jornada de 35 horas que a día de hoy, por diversas vías, conciliación o formación, se realiza en más de la mitad de las administraciones públicas españolas. Una jornada de 35 horas que puede generar empleo, que mejora la calidad de los servicios básicos, que puede facilitar la conciliación familiar, que va en la línea europea de racionalización de los horarios. Pero aquí no. En Castilla-La Mancha teníamos que volver a utilizar a los empleados públicos como arma de confrontación política. Aquí, igual que con el agua, teníamos que volver a la política cainiana y miserable que solo produce que en este tema haya dos grandes perjudicados: la sociedad en general y los empleados públicos de Castilla-La Mancha en particular. Desde CESIF apelamos al sentido común, a la sensatez y la racionalidad. Exigimos al PP que no nos siga quitando derechos. La calidad de nuestros servicios sociales básicos y nuestro estado del bienestar serán los primeros en agradecerlo. Más de 69.000 trabajadores públicos sabrán reconocerlo. Y también queremos realizar una advertencia al gobierno de García Paje. Este tendrá que elegir entre estar al lado de la mayoría de sus empleados públicos aceptando las mismas fórmulas que se utilizan en la mayoría de las administraciones, o usar nuestra jornada laboral como ariete en una confrontación política que busca claramente un rédito electoral. Gracias, compañeros, por estar aquí hoy. No la rebaja, sino la recuperación de la jornada laboral que teníamos los empleados públicos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha anteriormente a la crisis, que era la de las 35 horas. Hoy se ha hecho realidad, ha salido publicado en el Boletín Oficial del Estado, por lo tanto, a partir de ahora, todos los empleados públicos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha vuelven otra vez a tener los mismos recortes exactamente que en lo más profundo de la crisis, las 37 horas y media. Para que el ciudadano lo sepa, esto lo único que va a producir es más sobrecarga de trabajo, más horas de trabajo que muchas veces son inútiles, entre comillas, porque se dedican
a otros menesteres que no es el servicio al ciudadano. Ya sabemos todos que el servicio al ciudadano es de 9 a 2 y que gracias al Gobierno de Castilla-La Mancha, por lo menos en la sanidad, se van a respetar todos los puestos de trabajo. Estamos asistiendo a cómo tanto el Gobierno central como el Gobierno de García Paje utilizan a los empleados públicos como arma arrojadiza y enfrentamiento, muchas veces con unos fines electoralistas y con unos fines para obtener un rédito electoral. Cuando el Gobierno central planta un recurso de constitucionalidad ante la decisión de reducir el horario de la jornada laboral, no nos explicamos el porqué, ya que es un gobierno interino, está en funciones y tiene hasta septiembre para decidir sobre este tema. Pues el Gobierno de García Paje, en lugar de buscar otras opciones que se están tomando en la mayoría de las administraciones, como es la formación online o tiempo de la conciliación de la vida familiar y laboral, pues se dedican entre unos y otros a usar, como digo, al empleado público como ese arma arrojadiza. Hoy estamos aquí rechazando ambas posturas, la del Gobierno central por haberlo recurrido y por haber salido hoy en el BOE, y la de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, porque desde aquí le queremos hacer una advertencia. El Gobierno de García Paje va a tener que estar al lado de los empleados públicos o utilizar la jornada laboral como ariete en una confrontación política, claramente con unos visos de rédito electoral. Aquí estamos denunciando que la ciudadanía sepa que volvemos otra vez a tener más recortes, los mismos recortes y esa sobrecarga de trabajo. Estoy a vuestra disposición si queréis. La primera de las reivindicaciones que hicisteis aquí echabais de menos, os citabais que echabais de menos la unidad sindical. La unidad sindical contra recursos se ha producido, pero las manifestaciones y las concentraciones siguen siendo solo vuestras. Nosotros hemos tendido la mano a todos los sindicatos, hemos abierto nuestras concentraciones a todos los sindicatos y así lo ha manifestado en todas las declaraciones que ha hecho nuestro presidente Julio Retamosa de Castilla-La Mancha. Tenemos que estar unidos, tenemos que estar en contra de la decisión del Gobierno central y tenemos que estar en contra de todo aquello que afecte a los empleados públicos y perjudique a los empleados públicos y por ende que repercute a la sociedad en general. ¿Entonces se plantea la opción de dar un paso más en estas reivindicaciones? Vamos a tener una reunión ya todos los sindicatos. Las asesorías jurídicas las hemos ofrecido y ha recogido ese guante el Gobierno de Castilla-La Mancha. Y vamos a presentar un recurso de incidencia para ver si podemos paralizar y presentarnos en ese recurso de inconstitucionalidad para paralizarlo antes de que tiene 5 meses, como sabéis, para poder paralizarlo y que no sufra más y que no se castigue más al empleado público.